$222.272,85. con 85. ¿Sí? Ahí está. El valor de la harina puesto en la frontera. ¿Sí? ¿Y esto será del otro curso? ¿O lo hicimos con ustedes esto? No, Licen, no hemos hecho eso. No, Lice, no hice nada. Con otro grupo lo dicen con eso. No, otro grupo lo hizo Lice. Eso. La Bien. tradición. Explicó Lice. Entonces, a ver, Retract- me retracto públicamente, One, Sí, que, Lice. que son unos flojonazos, me retracto, solamente flojitos, ya. Bien, ahora sí. Pero hace 2 semanas que tenían el material ustedes y supuestamente lo debieron leer, ¿no ve? Y como son campeones para no leer, pues no leyeron tanto tibirulo, pues, ¿no ve? Bien, por lo tanto, miren ustedes, fíjense, una vez que llegue la mercancía a la empresa, yo tengo que a la frontera, yo tengo que pagar impuestos, ¿sí? Y para ello yo tengo que determinar la base imponible para pagar impuestos. Por eso les doy los temas yo con anticipación para que lo lean, pero no leen, puede ser el problema. Ustedes no nacieron para médicos, entonces, ¿no? Ni por chiste, ¿no? No nacieron para médicos, ¿no? No, ni por chiste. No, dicen. ¿Verdad? Entonces, fíjense. ¿Qué quiere decir esto? Debo calcular cuánto cuesta mi mercancía para efectos aduaneros. ¿No? Eso es lo que supuestamente tenían que leer. Para pagar el primer impuesto, el gravamen arancelario, ¿sí? Yo tengo que decir primero cuánto cuesta, sobre cuánto voy a pagar el impuesto, el gravamen arancelario. Y para eso tengo que calcular la base imponible. ¿Qué quiere decir esto? Eso, el valor de la mercancía es todo lo que se paga hasta llegar, ¿qué cosa? A la frontera. Fíjense, ¿cuál es el valor de la mercancía puesto en la frontera para pagar mi primer impuesto de importación, que es el gravamen arancelario? La factura de compra internacional o la factura de exportación, flete internacional, seguro internacional, carga y descarga internacional y otros gastos, ¿qué cosa? Internacional. Por lo tanto, fíjense sobre qué valor yo voy a pagar el primer impuesto sobre el valor de la mercancía, ¿puesto dónde? ¿Puesto dónde? En la frontera. En la frontera. En la frontera. ¿Sí? Puesto en la frontera. Miren ustedes, puesto en la frontera. Entonces, ¿cuánto es el valor de la mercancía puesto en la frontera? 222.272,85. Y esa va a ser mi base imponible. Y sobre esto voy a pagar mi primer impuesto. ¿Cuál es el primer impuesto? El gravamen arancelario. El gravamen arancelario. ¿Sí? Miren ustedes. Por lo tanto, el gravamen arancelario. Fíjense. Y después, entonces, para pagar mi primer impuesto, ahí dice clarito, gravamen arancelario, es el valor de la mercancía puesto en la frontera. ¿Sí? Lo primero, miren ustedes, lo voy a hacer con amarillo. Segundo, el segundo impuesto que voy a pagar es el... ¿Qué impuesto voy a pagar? Con amarillo también lo hago. El IVA. IVA, correcto. El segundo impuesto que voy a pagar es el IVA. Y por lo tanto, la base imponible para los que han leído del IVA es igual a 2 puntos. ¿Sí? A la base imponible del gravamen arancelario
más el impuesto del gravamen arancelario. Y ahorita lo vamos a ver. No escribí nada, ¿no? ¿Qué? Porque está mal esto. Dice, la base imponible del gravamen arancelario es... No, está mal aquí, ¿no? La base imponible más el impuesto pagado del gravamen arancelario. Ahí está. Por lo tanto, el primer impuesto, ¿cuál? Jocelyn, Medina, Nayeli, Alejandro, Anita, ¿qué impuesto voy a pagar? El primero, está en pantalla. Gravamen arancelario. Gravamen arancelario. Gravamen. Gravamen. El segundo, el IVA. Bien, ¿cuál es la base imponible para pagar el gravamen arancelario? El valor de qué? De la mercancía. El valor de la mercancía. Hasta llegar a la... ¿Sí? El valor de la mercancía, aquí le vamos a poner, puesta en la, para que le frontera. entiendan mejor, el valor de la mercancía puesto en la frontera. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se paga para poner la mercancía en la frontera? Jocelyn o Jocelyn. Neisa. Factura, dice. Factura de exportación, Ya pues, gravamen arancelario. Neisa. Ya pues, ¿qué se paga para poner la mercancía en la frontera? La factura de compra, ¿qué más? El flete internacional, seguro internacional, carga y otros gastos internacionales hasta que llega a la frontera. Por lo tanto, esa es la base imponible para pagar el gravamen arancelario. ¿Ya? Listo. Después, ¿cuál es el segundo impuesto que voy a pagar? El IVA. ¿Qué debo determinar? La base imponible del La IVA. base imponible. ¿Y a qué igual la base imponible para pagar el IVA? La base imponible de gravamen. Del gravamen arancelario Impuesto más pagado. el impuesto pagado del gravamen arancelario. Y con todo eso ya me quedé chipado. A ver, vamos a deschiparlo. ¿Listo? Bien. A ver, miren ustedes. Yo digo, impuestos. Base imponible. ¿Sí? Base imponible. La tasa. El importe y el importe. ¿Listo? Listen, Sí, Pi. no, ya está, ya lo arreglé, es que me salía borrosa su pantalla. Ah, ya. Ahora sí. Ya me estaba checando a mí que su pantalla estaba borrosa. Qué bárbaro. Hasta el profe tiene la culpa que su pantalla esté borrosa. Bien. Digo nomás yo, ¿no? Digo nomás. Bien. Impuesto. ¿Cuál? El primero. Gravamen Gravamen. Gravamen arancelario. arancelario. A ver, fíjense. Gravamen arancelario. Con ustedes. Base imponible del gravamen arancelario. Factura. 117.000. Base imponible para pagar el gravamen arancelario. Ahí está en pantalla. ¿Cuánto? 227.088. 222.272,85. Ahí está. Clarito, está en pantalla. ¿Ya? Yo le voy a dar la tasa. ¿Ya? Yo le voy a dar la tasa. Tasa supuesta. ¿Cuánto es la tasa supuesta? 5%. Por lo tanto, ¿cuánto vamos a pagar de... esperen un ratito. Aquí es 222.273. ¿Sí?
Bien, ¿cuánto es la tasa? Yo le voy a dar la tasa. ¿Cuánto es la tasa? 5%. 5%. Yo le voy a dar siempre el porcentaje. ¿Cuánto van a pagar de gravamen arancelario? 11.113,65. ¿Van a pagar cuánto? 11.000. 113,65. 11.114. Porque los impuestos se pagan sin Centavo. centavos. Correcto. Ahí está. Miren ustedes, de nuevo. ¿Qué hice? A ver, resumen hasta ahí, para que no se me estén perdiendo. Meisa, la que nunca responde. Diego, Nayeli, Cristian, Anita. ¿Qué hice? Desde el comienzo. Primero sacó Determiné El valor del impuesto, el gravamen arancelario. primero la base imponible del gravamen arancelario. Lo primero. ¿Y a qué es igual la base imponible del gravamen arancelario? O sea, quiere decir, ¿cuánto cuesta la mercadería puesta en la frontera para pagar el gravamen arancelario? Eso quiere decir. ¿Cuánto cuesta esa harina puesta en la frontera? 222. Puesta en la frontera. 122. 222.272. ¿Sí? Y para poner en la frontera, ¿qué pagamos? A ver, resumen. Tasa. La factura de exportación, ¿qué más? Transporte internacional, Seguro. seguro internacional, Otro gasto internacionales. ¿Sí? Por lo tanto, ese es el valor de la mercancía puesto en la frontera. Por lo tanto, 222.272,85 es el valor de la mercancía puesta en la frontera. Y sobre ese valor, yo le estoy dando supuesto. ¿Cuánto vamos a pagar de gravamen arancelario? 5%. ¿Sí? Yo se lo estoy dando. En los prácticos yo se los voy a dar. En el examen también. Así que no se preocupen. Ahora, el segundo impuesto. No los escucho, jóvenes. ¿Pelaron? El IVA. el IVA. El IVA. El IVA, correcto, el IVA. ¿Cuánto voy a pagar? Primero, ¿cuánto es la tasa del IVA? El 14,94%. Muy bien. Ahora sí, quiero ver si la han entendido. ¿Cuánto es la base imponible para pagar el IVA? ¿Qué quiere decir en otra palabra? ¿Cuánto cuesta la mercadería para que yo pague IVA? Y uno dice, nosotros pagamos IVA. Claro, se lo pagamos al Estado, el IVA. Así es. Pregunta. Voy a pagar 14.94. ¿Y cuánto vale esa mercadería para que yo le pague el impuesto al Estado? A ver. Si alguien se acuerda. Y aquí está, miren. Ahí está. ¿Lo ven? 222.273. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no Sí, lo ven? ¿Ya? ¿A qué va a ser igual? ¿Qué dice? 222.273. La base imponible del gravamen arancelario más. El impuesto La pagado. tasa, ¿Pero qué dice? Lean, ahí está con rojo, está rojo. A ver, está con rojo, con negrilla y resaltado. Ya, me está dando rabia, me estoy quedando pelón por nada más, tanto renegar. De nuevo, aquí igual. La base imponible de gravamen más el impuesto Más Más la tasa. ¿qué dice ahí? Dice la tasa. Ahorita. Será pues. ¿Verdad? Chao. Aquí lo sacamos, Ya, de nuevo. ¿Qué dice? La base imponible del gravamen arancelario más el impuesto pagado. gravamen arancelario. Ahí está, 11.114. ¿Cuánto es la base imponible? La base imponible. Silencio. ¿Dónde? No, de acá. Por lo tanto, ¿cuánto es
es la base imponible de esa mercancía para pagar el IVA. ¿Cuánto es? Según el Estado, ¿cuánto vale esa harina para pagar IVA? Ya la saqué. Por favor, la que está con su micrófono, por favor, apáguelo. El micrófono es para que ustedes consulten, no es para que estén en la charla, ¿no es? Bien, de nuevo. Por lo tanto, de nuevo, ¿cuánto vale esa harina para efectos de pagar el impuesto del IVA? ¿Qué dice la aduana? ¿Cuánto vale esa mercancía? 233.387, porque así lo establece la ley. Miren ustedes, ¿sí? Y uno dice, ¿y por qué? Lo que pasa es que la ley establece, ¿sí? Establece condiciones para pagar los impuestos. ¿Qué dice? Para pagar el primer impuesto, ¿sobre qué se paga? Pues se paga una tasa sobre el valor de esa mercancía puesta ¿dónde? En la frontera. Y sobre eso voy a pagar el 5%. Es una tasa supuesta, yo se la estoy dando. ¿Ya? Y después dice, el segundo impuesto que voy a pagar, ¿cuál? El IVA. Correcto. ¿Qué dice la ley? Para pagar IVA se tiene que determinar también base imponible. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto vale esta mercancía para efecto de pagar el IVA? ¿Cuánto vale? 233.387. Y uno dice, ¿pero de dónde sale eso? Toma, Diego. De la base imponible. El impuesto por gravamen arancelario. Correcto, la base imponible del gravamen más el impuesto pagado. Por lo tanto, ¿cuánto vale esa mercancía para efecto de pagar el IVA? 233.387. ¿Y cuánto vamos a pagar de IVA? 34.868. Esto por esto. Entonces vamos a pagar, fíjense, 34.868, sin centavos. Miren ustedes. Listo. ICE, ¿también pagamos? A ver, quiero verlo. Si se acuerdan lo que han leído. No, dice, no pagamos ICE aquí. No pagamos ICE, ¿seguro? No dice. No pagamos, dice. Ni bebida, Entonces, En las bebidas pagamos alcohólicas este de aquí. No pagamos ICE, pagamos este de aquí. ¿Ese sí o tampoco? no le dicen. No se paga. Párraga, Selena, Camila, ¿pagamos IHD? No. Todo el curso, ¿pagamos o no pagamos? ¿Sí o no? No le dicen. ¿Por qué no pagamos? ¿Por qué no pagamos? Porque no es gas ni aceite. Correcto, es harina, pues no es, o sea, no es aceite comestible, sino es que es aceite para motor, grasas, no es grasas y lubricante, entonces tampoco. Bien, ¿y qué nos cobra aparte la aduana? Este dato se lo doy, que está también en su texto. Fíjense, nos cobra 50 bolivianos, fíjense, nos cobra 50 bolivianos por el uso del software aduanero. Cada que se hace una declaración nos cobra 50 bolivianos. Y a eso se llaman impuestos globales. Siempre nos cobra, por usar el software aduanero, nos cobra ¿cuánto? De nuevo, fijo. 50 bolivianos. ¿Y cómo se llama eso? Impuestos globales, correcto, 50 bolivianos. Por lo tanto, total impuestos, ¿cuánto vamos a pagar? ¿Cuánto vamos a pagar de impuestos? 46.032. ¿Sí? Resumen. ¿Qué impuesto estamos pagando? El gravamen arancelario, el IVA y un impuesto fijo que es 50 bolivianos, que es por el uso del sistema aduanero.
¿sí? Y ese impuesto fijo que se llama, de 50 bolivianos, se llama impuesto global. Bien, resumen. ¿De dónde calculamos los 11.114? Vamos, jóvenes, no se peleen. De la base imponible del gravamen más los impuestos pagados. No. ¿De dónde calculamos 11.114? Es el 5% de la base Imponible del gravamen arancelario. El Perfecto. 5% al valor de la El harina en la frontera. 5% de la base imponible. ¿Y a qué es igual la base imponible del gravamen arancelario? Al valor de la harina. 92.473. Correcto. Todo lo que se gastó hasta que llegó ¿dónde? A la frontera. En otras palabras, el valor de la harina puesto ¿dónde? En la frontera. Y sobre eso vamos a pagar ¿cuánto? Yo le estoy dando supuesto, ¿cuánto? 5%. Yo le estoy dando un supuesto, ¿ya? Por si acaso, es un supuesto, 5%. Actualmente es 0%, no se paga gravamen, ¿ya? Pero yo le estoy dando el supuesto. Bien, el segundo impuesto que vamos a pagar, IVA. ¿Qué determinamos? La base imponible. La base imponible del IVA es la misma del gravamen. No. Más el impuesto No. pagado. Entonces, ¿qué dice la ley? Para pagar IVA, yo tengo que determinar primero la base imponible. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto vale la mercancía para yo pagar el IVA? Dice que la mercancía vale 233.000. ¿Y cómo? ¿Y de dónde sale eso? ¿Es igual a qué? Al valor, a la base imponible del gravamen arancelario más, ¿qué cosa? El El impuesto pagado del gravamen arancelario. Por lo tanto, fíjense, para pagar IVA, yo voy a pagar el 14.94 que dice la ley, que es la tasa activa. ¿Sobre qué valor? Sobre 233.000, que viene a ser la base, ¿qué cosa? Imponible. ¿Cuánto cuesta la harina? Fíjense, para pagar IVA. Fíjense, eso es lo que establece la ley, porque la ley me dice cuántos son los valores de mis productos para pagar impuestos. Miren ustedes. Por lo tanto, y aparte me cobra un impuesto global de ¿cuánto? De 50 bolivianos, que es para el uso, por el uso del formulario digital. ¿Cuánto vamos a pagar de impuestos? 46.032. Pregunta del millón. Pregunta del millón. El gravamen arancelario de estos tres impuestos, ¿cuál? Se la cambio la pregunta para todo el curso. De estos tres impuestos, ¿cuál impuesto me devuelve el Estado o me lo compensa con el débito fiscal? El IVA. El IVA. IVA. Correcto, muy bien. Entonces, el gravamen se carga al costo de la compra. ¿Sí? Miren ustedes, el gravamen se carga al costo de la compra. ¿Sí? Fíjense, ¿cuál más se carga al costo de la compra? Los impuestos globales. Los impuestos globales. Correcto. Esto es las mercancías en tránsito. A ver, mercancía en tránsito. Fíjense, a mercancía. Esperen un ratingo. Ahora sí, ya. ¿Y qué hacemos con el IVA? El IVA, ¿qué se considera? ¿Qué se considera el IVA? Un crédito fiscal. ¿Qué se considera? Ya, pues, jóvenes, ¿qué se considera el IVA? Crédito fiscal O exigible, pues, claro, si ya deben saber, ¿se acuerdan lo que han sido mi alumno en Conta 1? No utilizaba yo crédito fiscal, utilizaba, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Iba por cobrar. Iba por cobrar. Iba por Pagar. ¿Y cómo se denomina el IVA por cobrar? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo se denomina el IVA por pagar? El IVA por pagar se denomina. Débito. Lo correcto es IVA por cobrar, IVA por pagar. ¿No ve? Porque el Estado me lo tiene que devolver. ¿Cómo me devuelve? Compensándomelo
¿sí? Y se denominan créditos fiscales y débitos fiscales. No quiere decir que se llaman créditos fiscales. Se denominan, dice la ley. ¿Sí? Por eso yo siempre desde conta uno le enseño. IVA por cobrar porque me lo va a devolver el Estado. En dinero, no. Me lo compensa. ¿Con qué? Con el IVA por pagar, con los débitos fiscales. Y eso ya lo tienen que saber ustedes. ¿Por qué se denominan créditos fiscales y débitos fiscales? Es más, en conta uno no les enseño yo crédito fiscal y esto se registra ¿dónde? En el debe. Y esto, débito fiscal, se registra ¿dónde? En el la haber. cuenta del haber. ¿No? ¿Y por qué no les enseño yo crédito fiscal? Y porque el alumno se confunde. Crédito de haber, débito de debe, ¿no ves? Lo primero que se confunde en el alumno. Por eso no les enseño con crédito ni débito. Les enseño IVA por cobrar, una cuenta de activo y aumenta por el debe. IVA por pagar es una cuenta pasivo y aumenta por el haber. ¿Se acuerdan? Eso. ¿Ve que todo tiene lógica? Bien, muy bien. Por lo tanto, fíjense, de estos 3 impuestos, 2 se cargan al costo de la compra. ¿Cuál? El gravamen y ¿cuál más? Los impuestos globales. Y los Impuestos globales. ¿Y el IVA qué se considera? Un crédito fiscal. En otras palabras, ¿qué se considera? Un exigible. Un exigible. Y uno dice, la pinta. Pero claro, pues, ¿cómo? Pues, sí. Por eso les dije, lean, ¿no? Lean. Pero como ustedes no hacen caso, ¿no? Son alumnos modernos, paran en el celular, en el chat. Bien. Por lo tanto, comprobante de egreso. Fecha. 15 de agosto del 21. Fíjense. Mercancías en tránsito. ¿Qué cargo a mercancías en tránsito? Cargo el gravamen, ¿qué cosa? Arancelario. ¿Y cuál más cargo a mercancías en tránsito? El IVA. IVA. Gravamen, arancelario. ¿Y cuál más cargo? El IVA. Correcto. El gravamen, no. ¿Cómo que el IVA? No. ¿Cuál? Impuestos globales. Impuestos globales. ¿Sí? ¿Cuánto es el gravamen arancelario? El gravamen arancelario es, ¿sí? Y 50 bolivianos es, ¿qué cosa? Los impuestos globales. ¿Cuánto cargo a mercancías en tránsito? 11.164. ¿Y en qué se convierte ese IVA que estoy pagando? ¿En qué se convierte? Hello. ¿En qué se convierte? Es un crédito fiscal. ¿Sí? Bien. ¿De dónde sale el dinero? Del banco. Del banco. Silencio, porfa, ligerón. ¿Cuánto estamos pagando? Ahí está. ¿Cuánto estamos pagando del banco? 46.032. De nuevo, ¿qué impuestos cargamos a mercancía en tránsito? Vilca, Alejandra. Los impuestos globales. Correcto. ¿Y este IVA que estamos pagando, qué se considera? Crédito fiscal. Un crédito fiscal, correcto. ¿Cuánto pagamos? 46.032. Mírate. Por lo tanto, ¿y por qué se cargan solamente esos 2 impuestos como parte del costo? Porque así establece la norma internacional de contabilidad número 2. ¿Qué dice la norma? Los impuestos que le compensan al Estado no forman parte del costo. ¿Sí? Y uno dice, pero si yo lo estoy pagando, claro, estoy pagando. ¿Cuánto estoy pagando? 34.000. ¿En qué se convierte ese IVA que estoy pagando? En un crédito fiscal, en una cuenta por cobrar, en otras palabras. ¿Sí? En una cuenta por cobrar. ¿Por qué? ¿Sí? Fíjense, estos dos de aquí, este de aquí se va a convertir ¿en qué? ¿En qué se va a convertir? ¿En qué se va a convertir?
Jóvenes. Inventario. En cualquier cosa dice ahí menos inventario. Se va a convertir en inventario. Mucha bulla me hacen, jóvenes. ¿Verdad? Grita su perro, su gato. ¿Sí? ¿Y esto en qué se va a convertir? ¿Y eso en qué se va a convertir? Crédito Exigible. en una cuenta por cobrar. Correcto, en exigible. ¿Sí? Por eso dice la norma. El IVA, los impuestos que me compensa el Estado no forman parte del costo, dice la norma. ¿Sí? ¿Qué forman parte del costo? Los impuestos que se paga el Estado y no se lo compensan. ¿Qué impuestos no me va a compensar el Estado? El gravamen y ¿cuál más? Los impuestos globales. Eso ya lo tienen que saber de memoria ustedes. ¿No es? ¿Y qué impuesto me compensa el Estado? El IVA. Correcto. Por lo tanto, el IVA se convierte en un exigible y esto que no me compensa el Estado se va a convertir en ¿qué? En inventario de materias primas. Por lo tanto, se cargan al costo de la importación. ¿Sí? Y el asiento, el siguiente. Ahí está el asiento. Mercancías en tránsito, cargo el gravamen y los impuestos globales. 11.164. Porque así lo establece la norma. Y el IVA que estoy pagando, ¿en qué se convierte? En crédito fiscal. ¿Sí? ¿Cuánto salió del banco? 46.000. En otras palabras, esos 34.000 se está convirtiendo en una cuenta por cobrar. Y esto va a ir a sumar al costo de la harina, de la importación. ¿Sí? Del libro diario lo paso ¿a dónde? Al libro mayor. Y ahí quedamos porque ya casi ya nos faltan 5 minutitos nomás. ¿Sí? Lo terminamos en la próxima clase. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció hasta ahí? ¿Más o menos? ¿Se da a entender? Sí, más o menos, Lice. Muy bien, Lice. Más o menos, claro. Si están tutuvirulos con la lectura, pues ni me han leído nada, los flojonazos. Llegó el fin de semana y no leyeron, claro, fin de semana, pues que ya las kermeses, ¿no es? ¿No es? Eso. No, Lice, estaba haciendo otra tarea. Tarea, dice, un mentirosango. Ya, se las creo, No, me retracto públicamente. Bien, jóvenes, entonces fíjense, hay que tener mucho cuidado. Y eso va a ser siempre, de nuevo, ¿qué impuesto me compensa el Estado? De esos 4 impuestos que hemos visto, ¿se acuerdan? Que han leído, gravamen, IVA, ICE y HD, de esos 4, y los impuestos globales 5. De esos 5 impuestos, ¿cuál es el único que me compensa el Estado? Solamente IVA. El IVA. Correcto. El IVA. Correcto, muy bien. Entonces, fíjense, ahí quedamos, prácticamente, estamos ya en lo último del ejercicio, no hace falta en la próxima clase que lo vamos a terminar, ¿ya? Entonces, ahí quedamos, jóvenes, que estén bien, se me cuidan, Dios mediante el día Lice. miércoles, ¿ya?